Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso reno navideño. Este Rodolfo, el reno con su nariz roja que queda tan lindo como pueden ver, muy tierno. Nuestro Rodolfo mide aproximadamente 21 centímetros de alto hasta los cuernitos y el resultado es muy lindo como pueden ver. Espero que les guste tanto como a mí, con sus lucecitas enredadas en los cuernos también. Para tejer a Rodolfo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Rodolfo. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi canal Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video. Allí encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales allá y luego venir a realizar estos tutoriales sin ningún problema. Recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y para hacer a nuestro reno, vamos a empezar con la cabeza. Vamos a empezar en el color beige haciendo 13 cadenas. Vamos a tejer por ambos lados de la cadena. Eso quiere decir que tejemos primero por este lado y luego por las hebras del otro lado. Tenemos que comenzar a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Eso quiere decir que por este lado nos quedan 12 hebras disponibles y por el otro lado también 12 hebras. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la cabeza es esos 24 puntos bajos en total. Aquí tenemos ya la primera vuelta, tenemos 24 puntos bajos, vamos a continuar tejiendo normalmente, es decir, en espiral. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 48 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así va esta base de la cabeza, así se ve. Vamos a estirar un poco para ayudar a que los puntos no se vean arrugados, así. Y ahora vamos para la vuelta número 7 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos.
En la vuelta 8 hacemos 8 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 60 puntos bajos. Así se ve y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Así llevamos la cabeza, así se ve. Y ahora, para la vuelta número 12, vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 56 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color café claro. Y vamos a hacer primero una vuelta de cambio de color, es decir, que vamos a tejer tomando solo las hebras traseras, es decir, en bloc, y vamos a hacer 56 puntos deslizados. Ahora, como las vueltas de puntos deslizados de cambio de color no cuentan como vuelta de altura, significa que vamos para la vuelta número 13. Vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 56 puntos bajos. Así queda este cambio de color. Miren qué bonito se ve parejo. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 56 puntos bajos. Así llevamos la cabeza. Ahora vamos para la vuelta número 20 y vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 52 puntos bajos. En la vuelta número 21 hacemos 11 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 48 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 48 puntos bajos. Antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojitos y para eso vamos a ubicarnos en esta vuelta de cambio de color. Contamos 2 vueltas hacia arriba y entre esas vueltas 2 y 3, o lo que es lo mismo, contando desde abajo entre las vueltas 14 y 15 van a ir ubicados los ojos con 12 puntos de separación entre ellos. Entonces aquí puse primero los alfileres para fijarnos en que queden bien centrados en la cabeza y luego voy a proceder a poner los ojos. Yo estoy usando este tipo de ojos que vienen así con un borde café, que son muy lindos, que conseguí en Amazon. Si no tienen algo por el estilo, pueden utilizar ojos negros normales de 14 milímetros, que son este tamaño. Entonces voy a proceder a poner los ojos primero sin los tapones de seguridad todavía. Así quedan los ojos ya ubicados
Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera para hacer los detalles de los ojos. Entonces, para eso simplemente vamos a sacar el hilo por el punto medio aquí exterior del ojo, por acá. Así. Y lo volvemos a guardar por este punto por acá aproximadamente. Y si es necesario, para que el hilo no se esconda detrás del ojo, podemos poner un poco de pegamento detrás del hilo para que se quede allí. Así queda la parte blanca de los ojos. Y estas hebras las podemos anudar al interior de la cabeza y ahora sí procedemos a poner los tapones. Y ya vamos a continuar disminuyendo, entonces vamos para la vuelta número 23 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 24 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora a medida que terminemos una nueva vuelta seguimos rellenando. Vamos para la vuelta 25 y hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 26 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 27 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 28 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta, nos fijamos en que se vea pareja por todos los lados la cabeza, quede bien rellena y terminamos aquí haciendo 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja y vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza, así. Miren qué tierno se va viendo. Y ahora vamos a hacer el hocico. Para el hocico en el color beige vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer 5 disminuciones, continuamos con 20 puntos bajos y terminamos con 5 disminuciones para tener 30 puntos bajos. En ese punto ya rematé y corté, así es como queda esta parte del hocico. Y ahora vamos a hacer el pequeño detalle para su boca, para su sonrisa. Para eso voy a estar utilizando hilo café. Estas son 2 hebras del mismo hilo café que vamos a utilizar. Simplemente abrí la hebra y dejé solo 2 hilitos para que quedara más delgado. Entonces esta parte tiene que ir hacia abajo del hocico y vamos a sacar el hilo por el anillo mágico, por aquí por el medio. Dejamos una hebra adentro para amarrar al final. Ahora vamos a bajar aproximadamente en la misma dirección, 2 vueltas hacia abajo. Algo así. Y vamos a hacer la sonrisa de nuestro reno. Para eso, sobre esa misma vuelta que salimos, vamos a irnos 2 puntos hacia un lado. Por acá. Volvemos al centro de esta forma. Aquí en esta parte de abajo podemos aplicar un poco de pegamento para fijar mejor esta parte. Y luego vamos hacia el otro lado, también aproximadamente 2 puntos o 3, miramos cómo nos queda mejor a nosotros. Volvemos hacia el centro. Igualmente podemos fijar el hilo con un poco de pegamento y algo así es como debe quedar. Algo así es como se ve esta sonrisa. Y adentro, ya cuando terminemos, podemos anudar las 2 hebras finales. Y así es como queda. Y ya vamos a coser el hocico a la cara. Vamos a empezar a coserlo a partir de 2 vueltas sobre el cambio de color. Es decir, aquí que quede más o menos en dirección a la mitad de los ojos. Que quede bien centrado entre los ojos y que la sonrisa quede bien en su posición también.
Entonces vamos a fijarnos en que esté bien ubicado. Podemos fijar el contorno con ayuda de alfileres mientras vamos cosiendo para que no se nos mueva esto de su posición. Y antes de que terminemos de cerrar esto, vamos a rellenar toda la parte del hocico. Rellenamos suavemente, simplemente para que no pierda la forma, para que no se hunda. Entonces voy a hacer eso y ya les muestro. Y así es como queda el hocico ya cosido, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer la nariz. Para la nariz en rojo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 18 puntos bajos. En ese punto ya rematé y corté dejando una hebra larga para poder coser la nariz a la cabeza. Aquí ya la ubiqué, la idea es que empiece justo encima de la línea que dejamos para la sonrisa, que se vea algo así. Puse los alfileres para fijarla en la posición adecuada, algo así se ve. Y también, como hicimos con el hocico, antes de terminar de coser la nariz rellenamos. Entonces vamos a coserla en este punto y continuamos con las orejas. Para las orejas en café claro empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. La vuelta 3 será de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 24 puntos bajos.
En la vuelta 11 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 12 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas y los últimos 6 puntos que quedan los dejamos sin tejer. Así, en el siguiente punto vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena y dejamos una hebra larga para coser estas orejas a la cabeza. Así, aquí tenemos la parte en la que disminuimos que nos va a servir para darle la forma curvada de la oreja en la parte de arriba. Entonces vamos a doblar un poco así para la oreja de este lado y hacemos exactamente lo mismo, pero doblamos al final la punta hacia el otro lado de esta forma para la otra oreja. Entonces vamos a hacer esto para ambas orejas y ahora vamos a hacer la parte de adentro. Para eso, en el color beige vamos a empezar haciendo 7 cadenas. Y vamos a tejer por ambos lados de la cadena, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Entonces por este lado tenemos 6 hebras disponibles y por el otro lado también 6 hebras disponibles y vamos a hacer 12 puntos bajos en esta primera vuelta. Así, esta es la primera vuelta que ya tenemos entonces 12 puntos bajos alrededor y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así, aquí ya vamos a cortar la hebra, todavía no he rematado. Vamos a cortar aquí un poco, no demasiado larga, y vamos a cerrar esto con la aguja lanera. Tomamos la aguja y pasamos esta hebra por el primer punto de la vuelta, de esta forma por aquí. Y nos devolvemos al último punto de la vuelta, pero tomando solo la hebra trasera de esta forma. Y así nos queda cerrada esta parte. Esta hebra aquí por detrás la vamos a cortar y esto lo vamos a pegar con silicona a la oreja, al interior de la oreja. Entonces aquí tenemos esto y vamos a pegar aquí al interior de tal manera que se vea más cerca del borde inferior, que se vea aproximadamente así. Y así es como quedan las orejas ya listas. Aquí ya hice la otra oreja también exactamente igual, pero como les decía, doblando esta parte hacia el otro lado, algo así debe verse. Y ahora vamos a proceder a coserlas. Entonces, para coser las orejas a la cabeza, vamos a intentar que queden aquí al lado y lado de la cabeza de esta forma y que empiecen aproximadamente al nivel de la parte superior de los ojos. Es decir, que este borde inferior de la oreja quede aquí aproximadamente al nivel de la parte de arriba del ojo. Entonces, siguiendo esa explicación, vamos a coser las orejitas al lado y lado de la cabeza. Voy a coserlas y ya les muestro. Y así es como quedan las orejas ya cosidas. Así es como se ven aproximadamente.
Y ahora vamos a hacer los cuernos. Para los cuernos en café oscuro vamos a empezar haciendo las puntas más pequeñas. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En ese punto ya rematamos y cortamos y hacemos otra punta exactamente igual. Aquí ya tenemos las 2 puntas pequeñas y ahora vamos a hacer la parte más larga del cuerno. Entonces nuevamente vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a unir una de estas 2 puntas pequeñas que hicimos. Simplemente vamos a enganchar aquí donde cerramos en esta parte. Y como enganchamos acá y tenemos 12 puntos bajos y aquí también 12 puntos bajos, nos da un total de 24 puntos bajos disponibles. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión, que ya sería la vuelta número 9 de los cuernos, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces para tener 16 puntos bajos. Así se ve la unión de la primera punta pequeña. Y ahora en la vuelta número 10 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos. Esta punta la vamos a rellenar firmemente. Esta también la vamos a rellenar, pero no tan apretado, porque aquí tenemos que introducir más adelante el alambre. Entonces vamos a rellenar suavemente para que no se hunda. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Aquí ya hicimos las 6 vueltas y en este punto es que vamos a unir la segunda punta pequeña. Entonces nuevamente enganchamos aquí por el cierre y hacemos lo mismo que hicimos ahora. Como tenemos un total de 24 puntos alrededor, lo que vamos a hacer en esta vuelta 17 será un punto bajo y una disminución 8 veces para tener 16 puntos bajos.
Ahora en la vuelta 18 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser los cuernos a la cabeza. Algo así es como queda. Y ahora vamos a introducir un alambre. Vamos a cortar un alambre de aproximadamente unos 14 centímetros de largo. Les doblamos las puntas un poco y las recubrimos con cinta de enmascarar de esta forma. Y vamos a introducir esto en toda la parte más larga del cuerno, aquí por el centro, de esta forma. Nos fijamos en que llegue bien hasta arriba, así. Nos tiene que quedar aproximadamente la mitad del alambre por fuera, que es lo que irá incrustado en la cabeza para dar soporte, algo así. Y vamos a rellenar ahora sí lo que nos haga falta, toda esta parte y la otra punta, y así queda el cuerno ya relleno. Vamos a hacer otro exactamente igual. Aquí ya tengo el otro listo. Ahora solo nos queda ubicarlos en la cabeza. La idea es que queden así frente a frente, de esta forma. Entonces vamos a ubicarlos en la cabeza de nuestro reno. En este caso esta va a ser la ubicación en la que voy a incrustar los alambres de los cuernos. Entonces voy a ubicarlos y les muestro cómo va a ir quedando esto. Aquí ya incrusté los alambres y ahora la idea es que estas puntas pequeñas queden así frente a frente. Y ahora con ayuda del hilo que dejamos vamos a dar unas puntadas alrededor para fijar estos en su posición. Y así quedan los cuernos ya cosidos. Miren qué bonito se ve. Y ahora, gracias a que tenemos el alambre al interior, podemos darle forma a los cuernos. Para eso yo voy a doblar estas puntas grandes hacia adentro, algo así. Que se vea algo así. Y eso sería todo para esta forma de los cuernos. Así queda la cabeza de nuestro reno. Miren qué bonito se ve. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar a trabajar en café claro y vamos a empezar como empezamos la cabeza, es decir que empezamos haciendo 13 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, vamos a hacer primero por este lado 12 puntos bajos y luego continuamos por el otro lado haciendo también 12 puntos bajos para tener 24 puntos bajos en esta primera vuelta del cuerpo. Así. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 48 puntos bajos.
y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. En la vuelta 17 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. En la vuelta 20 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser este cuerpo a la cabeza. Así es como queda. Tenemos que rellenarlo muy bien y a medida que vamos cosiendo a la cabeza seguimos rellenando para que quede bien firme. Entonces vamos a proceder a coser el cuerpo a la cabeza de nuestro reno. Y así es como queda el cuerpo y la cabeza ya cosidos. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer la parte de la panza. Para eso, en hilo beige vamos a empezar haciendo 18 cadenas. Vamos a trabajar en hileras. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 17 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido. Recordemos que para trabajar en hilera siempre tenemos que levantar una cadena antes de girar y de esta forma vamos a hacer 3 hileras más de los mismos 17 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución, 13 puntos bajos y una disminución al final para tener 15 puntos bajos. Y hacemos 3 hileras de los mismos 15 puntos bajos.
Levantamos una cadena, giramos, hacemos una disminución al comienzo, 11 puntos bajos y una disminución al final para tener 13 puntos bajos. Y hacemos 5 hileras de los mismos 13 puntos bajos. Así, en este punto ya rematé y corté. Así es como queda esta parte de la panza. Si ustedes quieren pueden coserlo, para eso entonces dejarían aquí una hebra larga al final. Yo no voy a coser, yo voy a pegarlo aquí con silicona. Entonces, justo aquí debajo de la unión del tejido vamos a pegar esta panza y así es como queda ya pegado. Aquí puse los alfileres mientras dejo que se seque bien y vamos a pasar a hacer las patas. Para las patas en café oscuro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color café claro. Vamos primero a hacer vuelta de cambio de color, entonces aquí en block vamos a hacer 20 puntos deslizados. Como la vuelta de cambio de color, no vuelta como vuelta de altura, significa que vamos para la vuelta número 8. Vamos a tejer en block y vamos a hacer 20 puntos bajos. Y ahora tejiendo normalmente vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 13 hacemos 7 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 16 puntos bajos.
y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En la vuelta 17 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Vamos a rellenar las piernas hasta donde vamos, así, y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 12 puntos bajos que ya no vamos a rellenar. Así, aquí queda libre entonces esta parte. Y lo que vamos a hacer para cerrar es aplastar el tejido de esta forma y por los 12 puntos que tenemos aquí disponibles vamos a atravesar frente a frente primero 5 puntos bajos y en el último punto disponible hacemos un punto deslizado, cadena y cortamos dejando una hebra para coser las patas al cuerpo. Aquí así queda esta pierna. Y vamos a hacer 3 piernas más exactamente iguales a esta hasta completar las 4. Y aquí ya tengo las 4 patas listas, así es como se ven. Y ahora vamos a ubicarlas en el cuerpo de nuestro reno. Las 2 patas delanteras las vamos a coser aproximadamente en esta dirección, al lado y lado del cuerpo, cubriendo los bordes de la panza que ya pegamos, algo así. Y la idea es que empiecen a ser cosidas aproximadamente en la segunda vuelta del cuello, no completamente desde arriba, sino de la segunda vuelta, algo aproximadamente acá. Y las patas traseras las vamos a coser también sobre esta posición, de tal manera que si esta va acá, de esta forma, la de atrás llegue aproximadamente así. Y así es como quedan las patas ya cosidas. Miren qué bonito se ve. Se ve muy tierno. Entonces, el tip final para la costura de las patas es que aquí las patas las cosí desde este punto aproximadamente y además le di una puntada aquí en esta parte, aquí justo al lado de la panza, le di puntada al lado y lado para fijar las patas en esa posición traseras de tal manera que eso nos ayude a mantener también en su posición las patas de adelante y le den como esta postura tierna a nuestro reno. Entonces así es como vamos a coser las patas y ahora vamos a hacer sus adornos. Vamos a empezar con las luces. Para eso vamos a hacer 2 de cada color que queramos. En mi caso utilicé verde, rojo y celeste. Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos.
En la vuelta número 3 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y sin rematar ni nada vamos a cortar el hilo, vamos a sacarlo de esta forma. Vamos a cortar esta hebra inicial que sobra y vamos a cerrar esto pasando el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron aquí con la ayuda de la aguja lanera. Y vamos a tirar del hilo de esta forma. Así, esta forma nos va a quedar un poco en punta. Vamos a introducir la aguja por el centro de ese cierre y vamos a sacar por la parte del anillo mágico inicial de esta forma, pero sin tirar del hilo, para que no pierda la forma puntiaguda, levemente puntiaguda, así. Entonces así es como quedaría y hacemos 2 de cada color, entonces hacemos 6 luces en total de esta forma y ahora vamos a unirlas. Entonces aquí lo que hice fue cortar también las hebras que sobraban, así dejamos las luces y ahora vamos a cortar una hebra de unos 20 centímetros mínimo de hilo beige. Vamos a tomar la aguja lanera y con cuidado vamos a tomar una luz de cada color. Vamos a buscar la parte del anillo mágico inicial y vamos a pasar el hilo por una de esas hebras de la parte inferior con cuidado, de esta forma, y vamos a intentar dividir el hilo que cortamos en 3 partes, algo así. Aquí vamos entonces a anudar, vamos a hacer un nudo doble para fijar esta lucecita en esa posición. Así, repetimos el procedimiento con el segundo color y con el tercero hasta que queden bien distribuidas y ya les muestro entonces cómo me queda a mí y así es como queda y hacemos lo mismo con la otra. Así quedan las lucecitas, así es como se ve y ahora vamos a ubicarlas en los cuernos. Vamos a distribuirlas como mejor nos parezca. Esto lo vamos a hacer muy a nuestra preferencia, no hay una instrucción específica, simplemente como veamos que queda mejor. Algo por el estilo, entonces lo que podemos hacer es fijar cada una de las lucecitas allí con silicona para que no se muevan de la ubicación que encontramos. Y los hilos atrás los podemos anudar. Entonces voy a ubicar bien estas lucecitas y ya les muestro cómo quedan. Y así es como ubiqué yo las luces del reno, de esta forma. Atrás simplemente hice los nudos. Así es como se ve. Miren qué bonito. Y ahora vamos a hacer la bufanda. Para la bufanda empezamos en rojo haciendo 7 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo hacemos 6 puntos bajos. Como esto lo vamos a trabajar en hileras, no nos olvidamos de levantar siempre una cadena antes de girar el tejido y hacemos otra hilera de los mismos 6 puntos bajos. Con este último punto vamos a cambiar al color siguiente, que en este caso será el color verde. Ustedes pueden utilizar los colores que prefieran también. Hacemos la cadena, giramos
y hacemos 2 hileras de 6 puntos bajos en este color verde y podemos llevar esta hebra inicial del verde por detrás del tejido para esconderla. Así. Y con el último punto cambiamos al tercer color, que en este caso es el mismo beige que utilizamos ya. Hacemos una cadena y giramos. Voy a dejar estos hilos suspendidos aquí por el momento y hacemos también 2 hileras de los mismos 6 puntos bajos. Aquí con el último punto vamos a cambiar al color rojo nuevamente. Entonces vamos a cambiar a llevar este hilo por la parte de atrás de lo que será la parte de atrás de la bufanda. No se va a notar al final. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir cortando las hebras y uniéndolas nuevamente. Yo lo voy a hacer así. Entonces aquí hacemos cadena, giramos el tejido y seguimos haciendo 2 hileras de cada color hasta que completemos el largo deseado. Entonces esta sería la primera parte de la bufanda. Así es como se ve. Así se ve la parte de atrás, el cambio de color. Esta primera parte de la bufanda está compuesta por 8 franjas verdes y 8 franjas beige y 9 franjas rojas en mi caso, pero la idea es que ustedes la midan de acuerdo a su reno, porque la idea de esta primera parte de la bufanda es que, como yo quise evitar hacer nudos para que la bufanda se vea más prolija, que esta primera parte solamente cubra este cuello, solo el cuello, sin que quede más larga, solo aquí, que cubra el contorno. En caso de que ustedes quisieran hacerla anudada de una vez, pues tejen el doble de este largo aproximadamente y simplemente la anudan alrededor de su cuello. Yo voy a pegar esta primera parte del cuello en esa posición y volví a hacer con la misma lógica la segunda parte de la bufanda. En este caso es un poco más corta y esta segunda parte pues simplemente la vamos a pegar aquí al cuello también de esta forma, que nos quede más o menos de este largo. Y aquí en la parte de abajo vamos a poner unos cuantos flecos con hilo rojo. Entonces para esos flecos vamos a tomar una hebra de hilo rojo de aproximadamente unos 12 o 15 centímetros de largo. La vamos a doblar por la mitad y vamos a atravesar aquí un punto en esta parte de abajo de la bufanda. Traemos el hilo hacia el otro lado con ayuda de la aguja y por este lado que salimos acá vamos a anudar el hilo de esta forma y apretamos bien y así ya quedan los flecos hechos. Así, entonces aquí simplemente podemos cortar ya el exceso de hilo al largo que nosotros queramos dejarlo. Así, y ahora vamos a pegarlo al cuello de nuestro reno. Vamos a pegarlo aquí en la mitad, aproximadamente debajo del hocico también, de esta forma. Y listo, así queda su bufanda ya pegada. Miren qué bonito se ve. Y ahora vamos a hacer la cola que se me estaba olvidando. Para la cola en beige hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Aquí con el último punto cambiamos al color café claro y hacemos 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la última vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y aquí ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Vamos a rellenar esta pieza muy bien, así, y la vamos a coser aquí a la parte de atrás del cuerpo de nuestro reno, aproximadamente en esta posición. Y listo, así es como queda la colita ya cosida, así es como se ve. Y así es como queda nuestro hermoso reno navideño. Miren qué hermoso y qué tierno es. Me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también. Me tomó bastante más tiempo del que tenía planeado realizarlo por la cantidad de piezas que lleva. Pero quedé muy satisfecha con el resultado final. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.